Bienvenidas, personas roleras, a este viaje al pasado de La Voz de la Mesa. Como sabéis, quienes os escucháis desde hace ya varias temporadas, durante 2 de ellas teníamos un programa para fans en iVoox, que eso implicaba que aquellos que hacían una pequeña aportación económica de en torno a €1,50, €2, recibían a cambio algunos programas exclusivos, ¿no? Después ya decidimos abandonar ese modelo y esos programas no se desvanecieron, sino que los hemos tenido bien guardados y hasta que los agotemos los vamos a ir publicando como programas ordinarios en los momentos que nos cuadre bien, ¿no? Por ejemplo, porque estamos de vacaciones o porque queremos mantener un poco la regularidad y no hemos podido grabar. Así pues, el programa que vais a escuchar a continuación se ha grabado hace tiempo ya y encontraréis algunas menciones que pueden haber envejecido mal, concretamente aquellas que hagan referencia a haceros fans en iVoox o que muchas gracias por vuestra aportación. No queremos vuestro dinero, invertirlo en lo que más os guste, comprad rol, aprovechar una causa solidaria a nuestra salud o invertid parte del dinero en yo qué sé, daros un gusto, que os guste ese dado bonito que está en la estantería, unas gominolas para compartir con vuestra mesa de juego, lo que queráis. A nosotros, con que nos deis un like o comentéis algo o le digáis a algún compañero o compañera de juego, oye, escúchate este programa, ya nos ayudáis mucho. Sin más, os dejamos con este programa que fue para fans de La Voz de la Mesa y que ahora es para todas y todos vosotros. Adiós. Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el programa que cada vez se pone más científico. Y decimos esto porque hoy estamos en nuestro segundo programa para fans y dado que el primero en el que junto a Pablo hablábamos de la historia aplicada a los juegos de rol, al estudio de los juegos de rol en este caso, hoy vamos a hablar de biología, ¿no? Y aprovechando que también tenemos a un experto en esta ciencia en nuestro elenco del programa, pues le hemos dicho a Tony que se venga a conversar sobre biología y juegos de rol y que es un tema muy amplio, ¿no, Tony? Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que sí. Además creo que es un tema interesantísimo porque a veces sin quererlo lo aplicamos, pero si lo explotásemos más, podemos aplicarlo todavía mejor. Sí, además yo me he encontrado conversando contigo de esto, que fue donde surgió la idea del programa, que muchas veces pues pensamos en otras ciencias, pues la historia y el rol están como muy claras, ¿no? Pero yo mismo a veces digo, joder, yo que soy psicólogo, la psicología y el rol, pues en el fondo tienen mucho que decir. Y tú me decías todo lo de biología, pero lo bueno, y es por lo que estamos aquí, es que me lo acompañabas de ejemplos, o sea, de cómo pues esta ciencia nos puede servir para muchas cosas. De hecho, hemos tenido que delimitar un poco el enfoque del programa, porque ya os digo que teníamos como 3 grandes temas y después le hemos pensado que lo bueno sería hablar de ecología, podríamos decir, Tony. Sí, tal cual. De una de las ramas de la biología que también se mezcla un poco con el tema ambiental, incluso sociológico y social, es la ecología. La ecología no solo nos habla del funcionamiento de los organismos como tal, sino de sus impactos dentro del medio. Incluso ecología podemos entender la sociedad misma, porque también es una forma de interactuar entre seres vivos y el propio impacto que ejercen en el medio y el impacto que el medio ejerce sobre ellos. Con lo cual, creo que es un tema fetén para arrancar esta serie de programas para fans basados en la ciencia. Sí, sí, sí. De ciencia a roleadas, ¿no? En lugar Ciencia de de nuestro oleadas. conocido ciencia de patadas. Además, pues a mí lo primero, cuando me hablaste de la idea de la ecología, se me ocurrió que puede ser útil, por ejemplo, a la gente que quiere pues diseñar sus entornos de juego. Estoy pensando tanto fantásticos como no fantásticos, pero quizás los fantásticos son los menos exigentes en ese sentido, porque si me puedes decir, lo hizo un mago. Pero ya no necesariamente la ciencia ficción, ¿no? Si tú estás haciendo un juego que sea como nuestro mundo, en el que ha cambiado un elemento biológico, pues eso puede ser fundamental, ¿no? Pues no sé, igual me estoy inventando, pero un mundo en el que en vez de agua hay otro elemento como fundamental en el planeta, ¿no? Claro. O donde nos basamos en vez del carbono en el silicio.
en el xilifono, como Exacto. decían los Simpson. Haciendo estructuras mucho más duras y ese tipo de historias que evitando que se rompan enlaces y haciendo una bioquímica que no podríamos contemplar a día de hoy. Serían como una bioquímica no euclidiana, ¿no? Ujú, Para nuestra forma de entenderlo. Y esa y la parte de la gracia y la zona importante de lo que podemos tocar con la ciencia biológica, ¿no? O la ciencia ujú, ficción biológica, no solo para crear mundos de fantasía, que además, porque lo puede haber hecho un mago, pero no nos vamos a olvidar, ahora cuando entremos en profundidad un poco más en el tema, ujú, que si dotamos de ciertas, que eso lo hemos hablado muchas veces, ciertas dosis de realismo o de lógica a nuestras ujú, ambientaciones, por muy fantásticas que sean, van a hacer que se asienten mucho mejor dentro de nuestras mentes, porque al final a la hora de pensar en cosas fantásticas todos podemos, pero si además se sustentan en cosas que creamos que son verosímiles, ujú, todavía nos va a gustar más o creo que todavía puede hacer que nos guste más. De hecho, ujú. parte de la ciencia ficción y su éxito parte de que se convierten a veces en distopías o utopías, dependiendo del enfoque, porque claramente nuestro pensamiento lógico nos dice, esto podría ocurrir. Pues Ujú. aquí algo parecido, ¿no? Si aprendemos a tocar unas teclas a nivel de ecosistemas, sería ideal. De hecho, en el ámbito de la fantasía, que igual yo soy el que manejo más que la ciencia ficción, muchas veces en la fantasía actual se valora mucho que exista una coherencia interna o una ciencia interna en lo que hace. Estoy pensando, por ejemplo, en Magnus Anderson y sus poderes basados en los metales y estas cosas de Nacidos de la Bruma, y cómo tiene una coherencia científica. De hecho, algunas de las últimas novelas parten en que la gente hace descubrimientos científicos con la lógica de la magia de sus mundos. O sea, que Claro, hay claro. tema. Y además, por ejemplo, usan algo muy parecido a lo que sería el método científico, ¿no? O Ujú, por no decir que usan el método científico, pero dentro con ese entorno mágico. Y eso es algo que es, creo que radical a la hora de, no diré calidad, ¿vale? Diré un ujú, salto de cualidad, ¿vale? Que creo que eso a ujú, lo mejor se ajusta más porque te puede gustar lo otro perfectamente y ya están. Pues, podemos hablar, por ejemplo, de Harry Potter, donde la magia ujú, existe, porque sí, y al final hablas una palabra, pero no hay investigaciones más allá de, sí, están practicando con unas plantas, pero no se ve que hagan un paper. ujú. Tampoco vamos a hablar de esto de hacer, de hacer una partida de rol de leer papers, ¿eh? No, no funciona así la historia. Para otro Pero programa podríamos, ¿eh? para otro programa sí, ¿eh? Pero no, no es este en concreto. Sí. Pero sí que tenemos en cuenta, por ejemplo, lo de Brandon Sanderson que dices, que sí que hay Ujú, como un fundamento y un foco sobre eso. Bueno, aquí vamos a tratar un poco las dos cosas. Cuando hablamos de ecología, y creo que lo he definido un poco al principio, si quieres me meto un poco en faena, o quieres... adelante, adelante, sí, sí. Cuando Justo hablamos te de iba a decir por ecología, dónde empezamos. pues yo creo que definiendo biología no lo hemos hecho porque esto no es programa normal, pero cuando hablamos de ecología, como he Ujú, dicho un poquito a modo de spoiler, pues es la ciencia dentro de la parte de la biología o la gama de la biología que estudia la interacción de los organismos con su entorno, ¿vale? ujú, Me da igual en qué sentido. A nivel de comunidad, a nivel de bioma, a nivel de ecosistemas, ujú, incluso a niveles humanos. Vamos a entender de nuevo que las relaciones sociales también son parte de la ecología, porque genera ujú. impactos. Quizás no tan desde el punto de vista biológico puro, 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 pero ya está más que aceptado, y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, es algo importantísimo. Sí, de hecho, yo te cuento la batallita, tomado de von Bertalanffy, ¿no? El biólogo, la idea de los sistemas y la teoría general de sistemas tuvo Ujú. mucho impacto, por ejemplo, en la psicología social, que es donde yo me he desenvuelto luego, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, organizacional, y pensar que una organización es un sistema, ¿no? De elementos interrelacionados y tal. O sea que, sí, sí, primos hermanos. Primos hermanos, sí, están ahí. Hay bueno, pues es interdisciplinar 100%. Bueno, dicho esto, pues ahora lo que pasamos es hablar un poco de cómo aplicamos o cómo hablamos de la ecología en el rol. En el Ujú, programa bueno, en un programa que podríamos hacer también, ujú, o si no se ha hecho, creo que no se ha hecho, que sea sobre el uso de herramientas de estudio histórico aplicadas a la creación de partidas de rol. ujú. Pues algo, por ejemplo, por materialismo histórico, algo así. Yo os dejo ahí la idea, por si acaso germina esa Vale. semilla, ya que estamos hablando de ecología. Siempre hablaríamos de cómo en una partida de rol o cuando hacemos el world building, en el caso de que estemos creando un universo, no solo una partida, pues van a interactuar diferentes actores políticos, o van a interactuar diferentes, pues eso, cuestiones normalmente más de carácter social. Ujú, El rey que quiere ser, que va a ser, o que lo quieren derrocar, no sé cuántos. Bueno, es una cuestión política, ¿no? Vale, ujú, pues desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de ecología, siempre podríamos afarcar leitmotiv de partidas, por partir de este punto, a la creación de partidas. Podríamos partir desde el efecto y causa y consecuencia, ¿no?
Ujú. Pongo ejemplos. Normalmente un ecosistema suele ser un sistema en un mayor o menor equilibrio. Y esos equilibrios suelen ser resultado de estos impactos que he mencionado antes. ¿Qué es Ujú. un impacto cuando hablamos de ecología? Bueno, pues un impacto es cualquier circunstancia o situación que altere ese equilibrio. Voy a poner un ejemplo de una partida y luego vamos a entrar en profundidad. Vale. Dirigiendo Mouseward, Ujú. un juego donde la parte natural es más que evidente. El leitmotiv de la partida era que enviaban a la patrulla, y si no conocéis War, pues está basado en unos cómics magníficos y básicamente hablamos de unos ratones que son como caballeros jedis. Es una mezcla entre caballeros jedis y la Guardia Civil. ¿Vale? Caballeros jedis sin poderes, Guardia Civil, que tiene ahí su casa de refugio, bueno, algo así. Me gusta la comparación. Es algo así. Entonces, bueno, pues esta partida que ideé, la historia está en que un tejón había Ujú. invadido la zona norte del territorio y estaba causando estragos, porque claro, es un tejón y aquello es una salvajada. Bueno, pues el tejón van y, bueno, pelean con él, razonan o no razonan, no voy a decir cómo acaba la partida, porque cada uno puede terminar como quiera, pero al final la causa del que el tejón invada Ujú. es que en su territorio hay una invasión de ratones de la facción contraria. Vale, y eso altera Y el eso equilibrio. altera, eso es un impacto en el ecosistema del tejón, en su equilibrio, lo que hace que se desplace y a su vez va alterando todo lo que aquello que toca. Deja de estar en su sitio. Como el castillo de naipes que se va derrumbando, ¿no? O el Efectivamente. meme del dominó gigante, ¿no? De Exacto, un ratón exacto. viene aquí, se lía parda. Y esto es un ejemplo sencillo, muy somero, de cómo usar la ecología tal cual Ujú. de un animal, que además la hemos mezclado con política porque el juego se prestaba a eso, porque no dejan de ser animales que hablan y tienen sociedades complejas, cómo la ecología me ha servido en este caso para crear una problemática y cómo hacer un impacto en esa ecología, ¿no? Que podríamos intentar es ir a lo mismo, pues una presa que se ha construido aguas arriba o un vertido, si en caso de que queramos meternos en el punto de vista de concienciación ambiental o algo por el estilo. Es decir, esto a la hora de generar la partida nos ayuda, nos brinda una cantidad de herramientas que solo Ujú. tenemos que fijarnos además como a modo ¿cómo decirlo? Eh, pues de formación o a modo de buscar algún tipo de idea, solo hay que mirar el mundo. Solo hay que mirar cómo se altera un ecosistema enseguida en cuanto modificas el trazado de un río, o cuando entra una especie invasora, o cuando sale una especie que debería ser, como por ejemplo la problemática de las abejas, ¿no? A mí me has recordado enseguida a Dune, por ejemplo, ¿no? Por algo que Bueno, tiene juego de rol de fondo. efectivamente. Dune es un clarísimo ejemplo de cómo mezclan un concepto ecológico tremendo con un concepto político o social, porque al Ujú. final tiene que ver, ¿no? Y desencadena en aventuras desopilantes. Y es verdad que en muchos artículos de world building, estoy pensando mucho en juegos como D&D, te hablan a veces de estas cosas pensando en los monstruos, ¿no? Dice, pues bueno, si este monstruo se alimenta, yo qué sé, de cobre y los enanos han venido a las minas y están llevándose el cobre, ¿cómo eso va a afectar, no? Pues quizás un poco el 101 de la ecología para roleros, esa Exacto. idea. Eso yo creo que sería la parte básica, es el sitio básico de donde salir. Por ejemplo, en monstruos es evidente, los monstruos también tienen, además este término, yo creo que se trata en muchos bestiarios, es la ecología del monstruo, ¿no? Genial. Cómo vive, cómo se desarrolla, cómo cría, cuáles son sus intereses o cuáles son sus objetivos Ujú. vitales. Es verdad que cuando hablamos ya de fantasía y a lo mejor ese monstruo ya tiene un concepto de conciencia más allá del que tenemos a lo mejor para un animal o un concepto de inteligencia más allá del que tenemos para nuestro animal, pues ya cambiaría un poco, pero no tanto, porque nosotros somos seres inteligentes y además influenciamos en el medio y el medio nos influencia. Vamos, De nos hecho, impacta de tal forma que cuando nos llueve o sea, de forma brutal, pues se nos inundan las calles, modifica nuestra forma de vida, incluso ujú. pues llega a haber gente que fallece, cosas por el estilo, en pleno siglo XXI, ¿no? Me has recordado también a un juego, a una serie de juegos que sé que conoces bien, que son los de Mutant Year Zero, incluso Forbidden Lands, ¿no? Que también tienen ese componente, por ejemplo, a través de la gestión de recursos, cómo se modifica mucho el mundo del juego. Por ejemplo, en Mutant Year Zero comparten los distintos juegos un mismo mundo, pero su interacción es distinta. Claro, los robots buscan energía, los mutantes papeo, Efectivamente. pues claro, eso cambia Claro, su interacción.
una de las cuestiones de un sistema en equilibrio es que debería tener escasez. Ujú. Escasez de diferentes recursos. Hay una máxima dentro de la biología que es que los seres vivos, si lo reducimos a la mínima expresión de lo que hacemos, es convertir los átomos del universo en el mayor número de copias nuestras posibles. Ujú. El objetivo de la vida es ese. El objetivo de la vida es reproducirse y coger todo el material que se pueda y convertirlo en copias tuyas. Ujú. Y eso es interesante porque si no hubiese una lucha biológica, entender la palabra lucha desde un punto de vista de este equilibrio, ¿no? Pues alguna Ujú. especie ganaría la partida y ahora Claro. va por saco todo. Y entonces eso implica que los recursos son finitos. Y si nos fuéramos, por ejemplo, ya a un ámbito, que esto creo que es interesante, incluso también a la hora de construir un ecosistema, y este programa puede ser larguísimo, así que córtame cuando consideres, Vale. nos podríamos ir a la antropología, que Ujú. también es una rama de la biología, cuando, por ejemplo, si leemos un libro de Arzuaga y hablan de los neandertales, Ujú. dan un valor importantísimo a la cantidad de calorías que hay en el ecosistema en el que vivían Ujú. algo que para nosotros ahora mismo no tiene sentido porque podemos encontrar en el supermercado algo con 4.000 calorías. Entonces, Ujú. claro, consumiendo garbanzos y legumbres, Ujú. como subían esta gente, pues imaginad la cantidad de calorías que habría en un monte o Ujú. en las hectáreas que dominara una tribu en una cueva, ¿no? Claro, y de hecho, pues yo aquí te voy soltando ideas, perdona si Sí, te sí, no, desvío dale, del dale. discurso que quieres dar, pero también pensando en esta idea de los recursos escasos, etcétera, que también nos puede servir para cualquier tipo de ambientación. Yo estaba pensando en algo tipo terror, no sé, un cult o similar, en el que las criaturas extraplanares, o imagínate que en la llamada de Chulu, la motivación de los seres exteriores es que hay un recurso finito que puede ser las almas de los hombres, ¿no? Y entonces, Efectivamente. competir por ellas. De repente le acabas de dar otra dimensión al juego, ¿no? Quizás. Claro, claro. No, Nos hemos no ido eres malo porque patata. Claro, exacto, justo. Claro, eso es, además es que es la clave, ¿no? Porque en el programa que hablamos de creación de villanos o creación de Ujú, NPCs o algo, siempre hemos dicho que un villano bien construido, y normalmente suelen ser villanos que te caen bien y los que empatizas, es porque tienen razones lógicas. Pues a lo ujú, mejor la escasez de cerebros en la última nave Migo o en el último asentamiento Migo y por eso la necesidad de venir es claramente la motivación para, no porque sean malos, porque sí, porque la maldad por maldad, pues es algo que se queda ya creo que en Disney, ujú. o ni siquiera ya en algunos casos, o en algunas películas de Marvel, podríamos decirlo, pero si le dotamos de eso, además creamos una duda moral, Ujú. porque también hay que entender que dentro de, y aquí no estamos saliendo un poco del tema, pero creo que encaja, ¿por qué nuestro jugador, personaje, banda o lo que sea, quiere Ujú. defender la postura contraria? Sí, Bueno, si me quiere robar el cerebro, obviamente por mi supervivencia. claro. No, es verdad. Pero en el caso, de, por ejemplo, del tejón, en la Ujú, partida se dio la dicotomía de, oye, ¿tenemos que eliminar al tejón? ¿O lo que ujú. tenemos es que dejarlo que vuelva a su zona y lo que hay que evitar es de raíz lo que lo ha desplazado? De hecho, Baesen también va un poco en esa línea, ¿no? Con los monstruos no siempre hay que resolverlo a palos, sino que podemos intentar ver qué Exacto, situación de desequilibrio hay, ¿no? exacto. Bien, bien, esta idea de los recursos a mí me sugiere cosas. Por ejemplo, esto que has dicho de los cerebros, si nos vemos a cultos, imagínate pues que en Mensa están desapareciendo gente, porque los migos necesitan mejor calidad, ¿no? O algo así. Exacto. Pues ahí tienes una tramilla de la que tirar, ¿no? O me pongo ya a divagar, en un circo de los romanos, los mejores están desapareciendo porque se Ujú. los llevan los Predator. Yo Por qué sé, ejemplo. porque claro, Sí, sí, tienes sí, que llevárselos para competir y entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces claro. hay que entender que los recursos son finitos y eso Ujú, siempre va a generar conflicto. Ya ujú, sea un conflicto de carácter natural o de carácter, lo de natural tampoco es una palabra que me guste demasiado, pero un conflicto de carácter a lo mejor científico biológico, ¿no? Pues eso es un ujú, conflicto que no puedes ver, o ujú, un conflicto social, que puede ser por los recursos, ¿no? Una falta de ujú, agua, pero vamos a ver, Dune, ¿qué es? Sino un conflicto por los recursos, ujú. ¿no? Muy bueno, Dune. Sí, La sí, sí. trama, El universo y el claro, argumento, ¿no? De fondo. Sí, sí, claro, sí. Oye, te pregunto, porque se me acaba de ocurrir, ¿no? Hemos dicho Dune, esto me ha hecho pensar en Fallen Suns. Tenemos una situación, creo que ecológica, corrígeme si me equivoco, es los soles se apagan, ¿no? efectivamente, Eso es. efectivamente. Ahí el recurso finito es la energía. Ujú, Y la energía no una energía cualquiera, una energía que además
una energía que da vida, que es la propia vida, ¿no? Justo la del sol, que es no solo como un concepto energético puro, sino además como un concepto sinérgico con otros tipos de, pues yo qué sé, desde las vitaminas hasta la Ujú. alimentación o cosas por el estilo. Entonces, Qué bueno, guay. pues es tremendo esto. De hecho, ahí podríamos incluso entrar en dos conceptos también de la ecología, que son población y comunidad. Venga. La población como tal es el mismo, desde el punto de vista más científico, la definición más normal sería un grupo de organismos, ¿no? Que de la misma especie, Ujú. ¿vale? Y una comunidad es un grupo de poblaciones, diferentes especies interactuando. Ujú. Claro, esto en ciencia ficción lo hemos visto muchísimo, en Star Wars, por ejemplo, más en Star Trek, en la ciencia ficción como más democrática, ¿no? La que todo el mundo puede conocer. Pero, por ejemplo, en Stargate también se trabaja mucho desde el punto de vista de población y comunidades entre los Goa'uld y los humanos, o se me ocurren ahora no me están viniendo a la mente, pero lo tengo en la punta de la lengua, pero varios conceptos donde el propio racismo ocurre entre Ujú. especies inteligentes, ¿eh? Nos estamos ya usando ya la ecología ya para crear Ujú. conflictos entre especies inteligentes. De hecho, en Fading Sans, por ejemplo, pues también se puede ver en Ujú. algún punto. Y eso Sí. eso es muy interesante. Quiero decir, ahí tenemos otro concepto, otros dos conceptos que podemos utilizar como disparadores, como concepto de Ujú. comunidad y población. Sí que son conceptos que mucha gente los tiene en la cabeza, que son cosas lógicas y que además pues que es de sentido común. Pero aquí lo que queremos poner un poco el acento en el programa es que usemos o que podemos usar estos conceptos para alterarlos, para Ujú. tocarlos. Pensemos en un mapa y cómo nos hacemos nuestra partida o cómo la ideamos y esos conceptos son los que podemos alterar y tocar para generar la trama. Claro, Luego, además sea un concepto u otra, y es otra historia. yo entiendo que es verdad que muchos, por ejemplo, aunque solo sea por consumir obras de ficción, sean aventuras de rol, series, novelas, etcétera, acumulamos muchos de estos conceptos de forma intuitiva, Claro. pero que eso no quita, y yo creo que eso es una clave del éxito del diseñador, bien sea de partidas para tu grupo de juego o un creador de mundos de juego o de aventuras, etcétera, es el uso consciente de los elementos. Igual que cuando escribes un módulo eliges conscientemente las palabras, Mm. también ser consciente de qué elementos, como estos que mencionas de población y de comunidad, utilizas, te da más agencia, ¿no? Sobre lo que estás haciendo. Exacto, Si me exacto. dejas ponerme mis gafas de pasta No, aquí, no, me gusta, me gusta. Me esto es gusta para porque fans, podemos permitirnoslo. exacto, efectivamente. Quien escucha esto es porque nos quiere. Eso es así. Sí. Bueno, y además, fíjate, voy a poner un ejemplo de una película que para mí, yo he de decir que a lo mejor porque la vida de un prisma pues, científico y además con sentido, y ahora explicaré cuál es, una película que ha sido un poco denostada, que es, ahora igual me equivoco con el nombre porque soy fatal, que es El Incidente, del amigo Eh, Shamalele, de de Samalaya, Shyamalan, sí, la de los árboles. la de los árboles. Eso es. Y quiero poner un poco el foco en la película porque este mecanismo que en la película es como que terrorífico, los árboles se mueven y se comunican, es un mecanismo que las acacias usan de verdad. Ujú. Unas plantas de la familia Acacias de la sabana africana, Ujú. cuando son masticadas por el antílope, emiten, ya no pueden hacer nada, el antílope las ha masticado, pero emiten una serie de señales bioquímicas que se transmiten por el viento y si llegan a otra acacia va a producir una sustancia que amarga Ujú. para el antílope. Ajá. Y el Samalaya, entiendo que esto lo ha visto en algún documental o se lo ha contado a alguien o algo por el estilo, o no, o ha tenido una epifanía loca, pero ha cogido ese concepto, le ha tocado, le ha puesto la parte ciencia ficción terrorífica y ha Ujú. cogido esa comunidad, que son poblaciones que intervienen, que son poblaciones diferentes como los humanos y ese tipo de plantas. En este caso se hace un poco a lo bestia y lo hace con todas las plantas y ha Ujú. hecho que las plantas mismas generen pues eso, no destripo la película, pues no la habéis visto, pero vamos, que trabaja justo, ha tocado una cosa tan sencilla como algo que existe, le ha modificado para llevárselo al punto del terror, que justo lo que comentabas antes, y ha Ujú. salido una película que para mi gusto, pues tiene un sentido muy profundo en esa parte, y luego a mí me gusta. Pero bueno, eso ya es otra Claro. historia. Es que eso además es como, me has recordado pues las típicas historias, yo que sé, de posesiones. Yo, por ejemplo, tengo una partida de Plenilunio que no he publicado, pero sí que lleva muchas jornadas, en el que hay un tema de algo que salta de un cuerpo a otro, ¿no? Ujú. Pero que puedes decirlo, esto salta porque patata o salta de Claro, acuerdo con unos criterios, ¿no? Unas reglas que además
que dentro de tu world building te puedes explicar como quieras, pues mira, solo puedes saltar entre varones porque no sé qué, porque tiene el gen tal, o solo puedes saltar entre miembros de estas especies, o igual, y de repente ya igual eso mismo te lleva a hacer una historia más sugerente. Por ejemplo, los jugadores descubran el patrón, ¿no? Claro. Ahora vamos a mencionar, justo con lo que dices, yo creo que el siguiente punto que tenía más o menos pensado, que son las Ujú. iteraciones ecológicas. Que si lo digo así, pues igual dices, ¿y esto qué es? Pero si te digo depredación, mutualismo o parasitismo, Sí. pues eso ya es una cosa que tenemos muy en cuenta. De hecho, una entidad plasmática, pues puede ser porque patata es malísima o puede ser porque es un parásito. Algo que hemos tenido en cuenta porque además casi todas las posesiones, como nos han vendido hasta ahora, son parásito del demonio. Ujú. El demonio parasita para alimentarse del alma, alimentarse de la energía, alimentarse de la bondad, alimentarse de lo que sea, Ujú. de la fe o Joder, de lo que quieras. Pero no deja de ser un aunque, parasitismo. aunque estoy seguro que todos lo hemos estudiado en la educación obligatoria, ¿nos haces un breve recordatorio de cada una? Porque igual nos da pie a sugerencias de ideas de partida o Claro, algo así, que puede ser es bastante chulo. sencillo. Si lo pensamos, el parasitismo es el que vamos a empezar por ese, porque es el como que tenemos más en la cabeza. El parasitismo es cuando un organismo, en este caso vamos a decir organismo porque es la parte más canon, está viviendo, por así decirlo, de el aporte energético que le da otro, una tenia, ¿no? Pues es el Ujú. parásito como que nos pone más en la cabeza. Vive en nuestro organismo, se consume nuestra comida y él lo único que hace es vivir. Pero el parásito merma el anfitrión si se siente mermado. Al final, normalmente el parasitismo lleva a la muerte o por lo menos a la menor competencia biológica del hospedador, ¿vale? Ujú. El mutualismo, en cambio, que es algo que conocemos menos, pero que realmente se da más en la naturaleza, el mutualismo es una relación de parasitismo en la cual los dos organismos que se juntan tienen ambos beneficios, ¿vale? Es Ujú. un win-win. Ujú. De hecho, nosotros como organismos, y aquí hay otra historia que podemos tocar, pues nuestra flora intestinal, esa llamada flora intestinal, no es una selva que vive en nuestro estómago, sino que es una comunidad de diferentes bacterias, de diferentes organismos que además pues han tenido a bien vivir dentro de nuestro, ayudarnos a la digestión, nosotros les damos de comer y ellos nos ayudan a digerir. Pues esas bacterias nos ayudan a digerir. También en la piel tenemos mucha cantidad de bacterias, en la piel, fosas nasales, pelo, que lo que hacen es precisamente es protegernos de agentes externos, porque son pues depredadores de otras bacterias, de otros zoos, lo que sea. El mutualismo en esencia es lo que entendemos como una relación de simbiosis, que tampoco sería Ujú. correcta, ¿vale? La simbiosis sería otra historia. La Ujú. simbiosis es algo más tipo Venom. La simbiosis Sí. es la unión casi a nivel genético o casi a nivel de organismo de entre dos organismos. De hecho, voy a colar un concepto precioso que si no mucha gente lo conoce, pues es interesantísimo, que es la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Que no sé si te suena o lo conoces. Sí, sí, el nombre solo. Bueno, pues la teoría endosimbiótica y además, bueno, la teoría endosimbiótica que prácticamente se podría decir como una realidad, nos dice que en un momento de la sopa primigenia, pues Ujú. nuestras bacterias en algún momento se unieron con un tipo de bacteria diferente. Ujú. De tal forma que hubo una endosimbiosis, de tal manera que ahora, por ejemplo, esas bacterias, que era más parecida a, bueno, esa célula, perdón, que era más Ujú. parecida a una bacteria, serían nuestras mitocondrias. Ajá. Y gracias a eso, nuestras células son capaces de producir energía Mm. sin depender de una fotosíntesis o algo por el estilo, ¿vale? Eso es una simplificación muy, 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 ¿vale? Esto es una cosa, vamos, que a Lynn Margulis le llevó la vida y por suerte, o sea, le llevó toda su vida y además, pues, por suerte la llevó donde debe estar en el mundo de la biología, porque mi mujer ya falleció hace poquito. Aquí en Valencia le hemos tenido mucho cariño porque ha venido muchas veces a la universidad. Y esta teoría lo que dice es que, bueno, en esencia, si lo ponemos en plano, es que una célula se metió dentro de otra y gracias a eso hay organismos pluricelulares más complejos. Ajá. Bueno, pues esto es una endosimbiosis, que esto podría ser perfectamente el motivo de empezar o de desarrollo de una partida desde el punto de vista de cualquier nivel, incluso hasta el terrorífico. Ujú. De hecho, si nos pensamos el argumento del Baldur's Gate 3, Ujú. Yo no encontramos lo- el concepto, no lo has jugado, pero bueno, para que veas, pero bueno, es muy sencillo. Estos son los 3 segundos primeros de juego. En los tres Vale. primeros segundos de juego lo que nos hacen es meternos un parásito. Ajá. Y a partir de ahí sale la movida. Muy bien. Y no está muy claro si hay mutualismo, si hay parasitismo.
Entonces lo podéis evaluar. Dejadlo en los comentarios, fans. ¿Qué opináis si habéis jugado? Alien se basa en Sí, parasitar. ujú, De hecho, si claro. no recuerdo mal, en Stargate los Goa'uld se podían Ujú, reproducir parasitando. Y no solo eso, hay muchas películas de terror se han basado en el parasitismo. Me suena a Species, por ejemplo. sí. Y vamos, La Cosa, que no sería tan un parasitismo, pero casi lo podríamos llamar endosimbiosis. ¿Vale? Bueno, otro concepto que tendríamos también, ya termino con estas iteraciones, Ujú, pues tendríamos el concepto de competencia y el concepto de depredación. Depredación creo que lo tenemos claro. ujú, Alguien que se alimenta o depreda a otro alguien. La depredación no tiene por qué ser simplemente con carácter alimentario, aunque suele serlo, pero también puede ser un carácter de territorialidad. ujú, Depredar es depredar, pero vamos. Y luego la competencia, pues la competencia normalmente se llama la competencia por los recursos. ujú, Entonces, por ejemplo, entre depredadores, cuando entre ellos no se depredan, la competencia es por los recursos. Me ujú, imagino un gato y, bueno, un tigre, que tiene a lo mejor más, y un gato de estos de gato de la sabana. Pues seguramente, pues si pueden alcanzar presas similares, ya sean conejos o sean roedores pequeños, pues entre ellos se genera una competencia. Y solo el más apto va a triunfar sobre ello. Esto del más apto es algo interesantísimo porque luego dentro del punto de la construcción de partidas en la ecología, pues la gracia que tenemos es olvidarnos del más apto e introducir impactos que modifiquen y hagan que uno sea más apto que otro. Y ujú. entendemos esto como un concepto cualquiera. Quiero decir, acordaos que no tienen por qué ser solo cuestiones alimentarias, que pueden ser cuestiones, como ocurre en el mundo, de acceso al agua dulce. Ujú. Qué guay. De hecho, me he quedado un poco ahí escuchándote cuando has definido cada cosa, porque enseguida me ha saltado la idea de, quizás pues estábamos hablando antes de Sanderson, ¿no? De ¿Mm? coger estas ideas para construir, por ejemplo, sistemas de magia para tu mundo, ¿no? Por ejemplo. O de psiónica o de lo que quieras hacer, ¿no? Y si una pues es más, tu relación con la magia es parasitaria o es de mutualismo o cosas Claro. así, ¿no? De hecho, de hecho, ahí con la magia es uno de los. Cuando te pones a analizarlo desde un punto de vista físico, ¿vale? O desde el Ujú, punto de vista científico, voy a decirlo físico, biológico, entiendes que la magia genera una energía o genera ujú, unos impactos. Y si seguimos un círculo de pues lo que sería un sistema, ¿no? El concepto de un sistema, esa energía tiene que venir de algún sitio. ujú, Si aplicamos el que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entendemos que la ujú, energía se transforma de un estado a otro y así es como la obtenemos. Esto podemos hacerlo, mira, yo no me quiero complicar y la energía viene del cosmos, ya toma por el saco porque es como está, ¿eh? Pero podemos es un ver, mago. la hizo un mago, pero claramente podríamos decir que la energía que usamos para hacer un ritual en los mitos, ¿no? Ujú, Pues es porque se la estamos extrayendo a una población de Sogoth que están en, no que sé, ujú, algo por el estilo y que consumen. Entonces, esos en un momento han encontrado que hay un villano que somos nosotros que le está extrayendo esa energía, que está ujú. rompiendo sus recursos a cambio de eso, De ¿no? hecho, los más viejunos del lugar, aunque en cuarta edición de D&D tuvo su reestreno, Dark Sun tenía un poco ese mensaje, ¿no? Claro, Tú ni te acuerdas de Dark Sun, que los magos podían ser profanadores, que eran los que absorbían la energía de la tierra dejándola desértica como era todo el mundo, o claro, los conservadores que trataban de robar menos magia, eran menos potente, pero gracias a eso no devastabas la tierra, ¿no? claro. De hecho, si te das cuenta, lo que estamos hablando son conceptos que en el fondo podríamos encontrar en mogollón de ambientaciones y en mogollón Ujú, de literatura clásica y lo único que estamos dándole el apellido ecología. Pero de nuevo por poner el acento en, oye, mira todo lo que se puede hacer tocando 4 historias. Bueno, la magia de sangre en muchísimas ambientaciones siempre se ha tomado como mal ujú, porque la magia de sangre consume la propia vida y cosas por el estilo, depende de ujú. quién le hables, ¿no? Eso es Claro. interesantísimo. Y cuanto más huimos de estos conceptos, o cuanto más huimos de dotarles de verosimilitud, aunque sea de forma lógica, ¿eh? No tiene por qué ser una verosimilitud real, pues Ujú, normalmente más planas se vuelven las partidas. Cuando más pasa lo de porque patatas, ¿no? ujú, Pues está guay, nos lo hemos podido pasar bien, pero menos da que pensar. Ese ujú. pozo que deja en nuestra mente a lo mejor es más sencillo y entonces tendemos a rememorarlo menos o que nos interese menos.
Ujú. De hecho, Obviamente, mucho tipo de jugadores. Habrá gente que le encante lo otro y perfectamente, por supuesto. yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo cuando he hecho partidas en las que hay alguna lógica de este estilo y los jugadores la descubren, se produce un poco el efecto eureka. Esto que de repente se miran como, ahora se entiendo. Y se quedan así Ahora como, entiendo eso. claro. Sí, y resulta muy satisfactorio, ¿no? Porque de Claro. repente, además, muchas veces eso va precedido de que ahora con esa información pueden adelantarse al problema, villano o lo que sea. Y es muy satisfactorio. Además, como tú dices, favorece el recuerdo de esa partida y que les anime. Claro. Sí, eso es ideal. Luego haremos un briefing de cosas que podemos o que se nos han olvidado. Sigo un poco por coger el hilo del depredador o de la competencia. Bueno, pues otra historia de la ecología desde el punto de vista más estricto o más sencillo eh, serían las redes alimentarias o cadenas alimentarias, ¿no? Cadenas Que una cadena alimentarias. alimentaria pues no puede, No como es su el nombre indica, McDonald's. claro, pero entendemos una cadena alimentaria como en la obtención de recursos, ¿vale? Vamos a entenderlo desde el punto de vista de cómo los recursos se van moviendo dentro de nuestro ecosistema. Y dentro de ese concepto, ahí ya tenemos otro gran filón donde poder que construir y modificar bueno, pues las aventuras que queramos hacer. Ojo que estamos hablando siempre desde el punto de vista como desde la construcción, pero desde el punto de vista del juego, también del jugador, también es muy interesante conocer estos conceptos porque en juegos narrativos donde nos dejan meter elementos, bueno, pues claro, tener estos conceptos claros o querer introducirlos, pues pueden ser un disparador para la atención en la partida. Ujú. De hecho, cuando has hablado de cadenas alimentarias, ¿no? Para los que estudiamos en el cole, era esto de los leones se comen a los ciervos, Exacto, cuando sé qué, ¿no? Sí. exacto. No confundir cadena alimentaria con cadena alimenticia. La cadena alimenticia es una cuestión ya Vale. de manipulación de alimentos que no viene al caso. Eso La es. cadena alimentaria es efectivamente lo que malamente se conoce como el grande se come al pequeño. Eso es. Pero tiene una complejidad tan importante donde sí, todos podemos pensar en el águila que engancha al conejo, se lo lleva. Vale, y el Ujú. conejo, pero vamos a ir más para allá. Y el conejo se come la hierba y el conejo al final hace sus deposiciones y llega unos un descomponedor, como por ejemplo un escarabajo o diferentes insectos o microorganismos que empiezan a convertir, y esto es importante, esa materia orgánica en detritus. Y esos detritus al final abonan las plantas y esas plantas al final crecen y alimentan a los animales. Pero es que además esos detritus forman lo que se llama, y atentos al nombre, pero que no va para examen, que es la podzolización, que es la Ujú. construcción y creación de un suelo. Ujú. Que es un concepto que deberíamos a lo mejor tener más en boga porque es uno de los problemas ambientales más grandes que tenemos en, en España, entre otros, porque un suelo tarda en crearse milenios. Y la Ujú. desaparición de un suelo es catastrófica porque no se puede recuperar. O sea, a Ujú. niveles a nuestros años de humano sería imposible recuperar un suelo. De hecho, no se puede recuperar un suelo sellado por una calzada romana al día que estaba. O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? De lo difícil que es recuperar un suelo, de esa podzolización. Y esto al final lo que lleva es a desertificación, lo que lleva es a problemas que también la ciencia ficción los ha usado, por ejemplo Ujú. Mad Max, para Sí. repercutir en la propia humanidad. Ujú. Bueno, pues a eso es una cadena alimentaria. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la cadena alimentaria, no? No es verdad que la creación de suelo no Ujú. está dentro de la cadena alimentaria, pero la cadena alimentaria sí interfiere dentro de la creación de suelo. Sí, y me gusta esta idea que has dicho, si no me equivoco, de no tiene por qué ser de comida, ¿no? No, Podemos no. hacerlo de otra forma. ¿Cuál es el flujo de la magia, no? Pero, Por perdona que ejemplo, me voy mucho a la fantasía de la magia, pero precisamente porque lo veo como la antítesis de lo que mucha gente estará pensando que es en la biología o en sus mundos de ciencia ficción, claro, ¿no? Pues eso, ¿cómo es la cadena de la magia? ¿De dónde se genera esa magia? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? claro. ¿No? De ¿Qué hecho, pasa cuando un mago la lanza? efectivamente. ¿Qué pasa cuando un mago lo lanza? ¿Qué pasa? O sea, ¿a quién le extrae ese poder? ¿O cómo va a obtener luego de nuevo ese poder? ¿Cómo va a repercutir en el mundo? ¿Qué impactos va a hacer, ¿no? Ujú. Qué Bueno, chulo. quiero decir, hay chicha, hay tela que cortar. Y Luego, dime. dime. Que luego te haré preguntas. Vale. Sigue. Bueno, por seguir un poquito también con la parte, digamos, más canon de lo que sería la ecología, pues lo siguiente que trataríamos o podríamos hablar son los biomas. Biomas. Muy Un bien. bioma.
también por definirlo un poco, son regiones geográficas con una característica climática, ecológica específica, yo qué sé, un bioma en la tundra, o esto en el cual se daba así, ¿no? La tundra, selva tropical, desierto, bueno, pues esos son biomas, ¿no? Las fases del Así, Super Mario. efectivamente, ¿no? Muy bien, El efectivamente. mundo desértico, el mundo de hielo. Claro. Y aquí voy a incidir en algo que normalmente cuando se hace construcción de mundos o los mapas típicos, yo me fijo un poco, ¿no? Y es, vale, aquí hay un desierto, guay. ¿Por qué? Porque que haya un desierto en un sitio, ese bioma responde a unas cuestiones. Puede que sea porque patatas, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero si le damos un contexto y entendemos cómo funciona, el por qué se crea un bioma u otro, pues entenderemos mejor su estancia dentro del mundo. Es decir, ¿cuándo os ha pasado que vais jugando en el típico videojuego que dices, ay, mira, se nota que estoy cambiando de zona porque antes me cargaba, ahora no, pero ahora va viendo nieve. Aquí hace más frío. Como subo para el norte, hace más frío. Sí. ¿No? El concepto de al norte frío, al sur frío y esa historia. En el medio, pues, como emulando. Y me meto aquí en medio. Dado que lo has citado de ejemplo, ¿te viene a la cabeza algún juego de rol que hayas visto y digas qué bien lo ha hecho o qué mal lo ha hecho este trozo? Esto lo de pensar en los biomas. Pues mira, uno que lo ha hecho creo que bastante bien, dentro de que a veces tiene cosas porque patatas, porque no pasa nada, porque está bien, es de Génesis. De Génesis hace unas alteraciones muy grandes de la parte geográfica y hace mucho hincapié en eso y lo usa como un motor de desarrollo del propio juego por los meteoritos que caen, los desastres climatológicos que hay y entonces sí que modifica ligeramente, de una manera que para mí gusto tiene sentido, ciertos biomas del mundo actual. Y de Génesis, por ejemplo, es un ejemplo a poder estudiar. Y luego te diría que lo hacen mal casi todos los juegos de fantasía. No mal, no mal, ¿vale? No me entendéis como mal. Por ejemplo, yo tengo una pelea muy gorda con el mapa de Forbidden Lands. Sabéis que yo soy un defensor de Forbidden Lands. Sí. Pero no entiendo algunos ríos y algunos lagos. Cómo pueden ir, cómo van y qué sentido tiene, cómo se forman y qué... También es verdad porque el mapa es un mapa dibujado, quiero decir, no hay curvas de nivel ni nada por el estilo. Pero hay cosas que digo, y es que esto si le diésemos un sentido, luego cuando estoy jugando la partida, podría decir que estas aguas arriba, qué corriente tiene, qué clima puede hacer aquí, pero es que no está muy claro. Porque claro, luego te quieren sacar la ambientación del hielo, vale, perfecto. ¿Y esto dónde está? Más al norte de los bosques, pero no, ¿por qué al norte de los bosques? Bueno, no sé, es un poco esa historia, ¿no? Porque nos podemos encontrar desiertos como el del Gobi, que no tiene nada de sureño ni nada por el estilo. No sé, el propio mundo ya nos engaña bastante. Pero mira, que ahí tienes en Forbidden Lands un ejemplo de algo que altera el equilibrio, que fue la niebla de sangre, que es lo que hace Claro. que la gente se quede metida en su casa durante unos años. Y de hecho recuerdo con mi colega Jorge, que igual acaba escuchando este audio, que a él una cosa que le rayaba mucho era como de repente la gente, después de la niebla de sangre, enseguida como que había socializado muy rápido unos con otros, viajaban ahí de, ay, pues ya estamos aquí. Muchos años desconfiando, unos de otros y tal. Claro, claro. Además, fíjate que la nieve, el Forbidden Lands en este caso, hace una cuestión que si la lleváramos desde el punto de vista todavía más... La nieve de la sangre, ahora mismo no me acuerdo cuánto dura, ¿eh? No me acuerdo si son 300 años. Sí, por ahí. Por ahí andaba, ¿no? Sí. En 300 años es poco tiempo. Pero hay una cuestión, desde el punto de vista, por ejemplo, del darwinismo, ¿no? De la evolución, de la teoría de la evolución, que dice que poblaciones aisladas iguales poblaciones aisladas de forma geográfica, aunque estén unas al lado de otras, como por ejemplo algunos pinzones, pero que tenían un accidente geográfico en medio y hacía que esas poblaciones ya no estuvieran en contacto, pues han evolucionado en dos especies diferentes. Por eso yo pongo con pinzas y lo cojo con pinzas y aquí cualquier otro pueblo pues me podría venir a la liza y bueno, ni tendrá más razón que yo, que hay algunas distinciones entre especies, normalmente se entiende cuando no puede reproducirse entre sí, ¿no? Una especie con otra. Y entonces, por lo visto, obviamente ahora se entiende que los neandertales y el Homo sapiens han tenido hibridación unos con otros. Y esto es algo constatado y ya 100% aprobado. Real. Perdona que me interrumpa, pero me está mirando una historiadora desde la puerta con gesto ahora mismo dudoso. Y entonces, bueno, pues entonces no quería, pero no, me reafirmo mis palabras. Dicho esto, con la niebla de sangre Forbidden Lands podría haber mucho juego, y esto lo dejo ahí como idea de aventura, que esos aislamientos tan grandes que ha habido durante tiempo, pues han llevado a que
una población no solo sea endogámica o lo que nos podamos ocurrir a nivel social, sino incluso a nivel biológico. Que ese humano concreto ahora no tenga nada que ver con otro humano ya desarrollado, yo que sé, una evolución rara. La nariz tapada, yo que sé, cualquier cosa, que esto lo haríamos en otro programa, como que también tiene que ver con la biología, que es la evolución de los propios organismos, o cómo fundamentarlo. Qué guay. Y ahora un último apunte sobre biomas. Un bioma es tu casa. ¿Y esto para qué lo quiero decir? Lo quiero decir porque un bioma lo puedes reducir hasta la mínima expresión si quieres. Un pueblo es un bioma, ¿vale? Son las interacciones de su población con su entorno. Una casa es un bioma. Es decir, si hiciéramos podríamos hacer una partida con un fundamento ecológico total si estuviéramos hablando de una partida de ratones o gnomos que viven en tu casa y te esconden los calcetines. ¿Vale? Sí. Porque en el fondo van a tener unas interacciones con tu gato, van a tener interacciones con la cucaracha que vive detrás de la lavadora, van a tener una interacción ahí y hay unos impactos que es tú con la escoba o tú encendiendo la luz, yo qué sé, ese tipo de historias, ¿no? Eso también es un bioma. Y como tal lo podemos entender y agrandar y hacer el zoom todo lo que queramos. No tiene por qué ser siempre un desierto, un bosque, no. Un bioma es eso, una delimitación geográfica. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. A mí al menos me están dando ideas, la verdad que te las voy echando así un poco a la cara según las tenemos un ratito todavía. Sí, Yo sí. sobre esto, y mira, sobre los biomas creo que especialmente, pero te tenía apuntado cuando te iba a hacer una pregunta, era, imagínate, a mí me está molando esto, que es un caso real, y yo reconozco que mis conocimientos de biología se quedaron bueno, yo la carrera di algo, pero centrado en el ser humano. Entonces, si quiero documentarme más de esto sin necesidad de matricularme en biología o chuparme 30 programas de un podcast sobre biología, ¿hay algunas fuentes que recomiendes, bien libro, bien internet, alguna cosa que pudiera ayudarnos en general y de biomas? Bueno, pues mira, ahora por suerte creo que estamos en un momento en el que hay mucho libro de ecología a nivel divulgativo. Ahora mismo no me acuerdo de ninguno de nombre porque Vale. soy fatal y nefasto para los nombres. Hay un libro que es así como algo así como la historia de la Tierra o algo por el estilo. Si eso lo pondremos en la caja de comentarios, si os Vale, parece, sí, o donde sea. Ahora lo tengo por aquí, que es un libro de un poco con la explicación de la falla de todo esto que estamos contando desde el punto de vista muy divulgativo, incluso en algún punto desde el punto de vista inspirador, ¿no? Porque claro, como buen valenciano tenías que hablar de la falla. efectivamente, es verdad. Me ha salido, pues lo siento, es así. Joder. Luego hay algunos a nivel de... Hay un autor que se llama James Lovelock, que es un Ujú, divulgador, sobre todo desde el punto de vista ecológico-ambiental, ¿vale? ujú. Defendiendo el medio ambiente, que tiene bastantes libros que son muy aplicados para que lo lea cualquiera. De hecho, parte de mi vocación de ambientólogo o científico ambiental eh, partió de empezar a leer sus libros. Tiene algunos con nombres tan locos como La venganza de la Tierra o cosas por el estilo. Qué Pero, guay. pero son muy interesantes. Y luego hay uno que yo recomiendo a todo el mundo, ya sea para crear partidas o simplemente para entender a Samalayan, que se llama Primavera Silenciosa. Ah, me suena un montón ese nombre. Primavera Silenciosa, bueno, pues es un libro que recomendarlo es casi como caer en el cliché, ¿no? Ujú, Pero voy a huir de eso porque Primavera Silenciosa es de una periodista, que es Rachel Carson, que habla sobre un problema ambiental que se da en Estados Unidos por la desaparición de una serie de pájaros. A partir de ahí hace el libro gana bastantes premios importantes y se convierte en un referente inicial para el tema digamos que es el libro que despierta la conciencia ecológica dentro del mundo científico. ajá. La conciencia ecológica y ambiental, ¿vale? Desde el punto de vista medioambiental o de la preservación del medio natural y demás, no es tan antigua. Es una cosa bastante, hasta hace unos pocos años se vinculaba mucho a movimientos más de carácter espiritual o los hippies, ¿no? La Ujú. Pachamama, la Gaia y todo esto, Sí. pero pues con este libro se despierta un poco y ahí hablan y se entienden muy bien conceptos ecológicos que hasta ahora pues no se tenían claros, pero no se les daba la importancia que se merecía. El Ujú. problema de la ecología, y esto también se aplica a las partidas, es que complica mucho la vida, porque la ecología es entender un todo.
Y entender un todo hasta ahora nunca se había hecho desde un punto de vista como un todo, sino se había hecho como por partes. Ujú. Por ponerlo desde el punto de vista biológico, psicológico y metiéndome en tu terreno y a ver si me Ujú. corriges, es como intentar Vale. solventar el problema o la problemática psicológica de un grupo o de una persona o un grupo o lo que sea, basándose solo en estudiar un problema concreto que tenga, sin entender todo su entorno. Sí, sí, yo creo que el ejemplo más claro, porque además se ha divulgado mucho en redes sociales, es vas al psicólogo para arreglarte cuando el problema es el capitalismo, ¿no? Muchas veces. Por ejemplo, Un poco efectivamente. así. Efectivamente. Tal Sí. cual. O sea, creo que es exacto. Hay que entender, pues entonces, desde el punto de vista, pues Primavera Silenciosa, yo os lo recomiendo, además como lectura para dejaros el corazón blando. Es verdad que ya tiene unos años y muchos de los conceptos que trate ya casi los contemplamos como atávicos, ¿no? Pero Ujú. gracias a eso, o sea, pero si eso es así, si estás leyendo un libro de estos y dices, bueno, pero es que esto ya es de perogrullo, bueno, es gracias a esos libros. Hay que entender Bien, bien. que es gracias a esos libros que hablas de perogrullo, porque claro, tiene El, su tiempito. el a hombros de gigantes de toda la vida. Efectivamente, el hombre de gigantes. Qué bien. Yo, si no quieres meter más conceptos nuevos en esta, yo creo que primera entrega, porque a mí me gustaría más adelante tener Vale. algunos otros aspectos biológicos, creo que sí que podríamos entrar un poco en el, dado que ya hemos hecho las recomendaciones, en el cajón un poco de batallitas, ¿no? O sea, de aplicaciones al rol de alguna que queramos destacar. A mí me has recordado, pues lo has mencionado antes de pasada, las abejas y su desaparición. Ujú. ¿No? Pues yo recuerdo que una partida de cultos, que era su grupo de militares en Irak, pues recuerdo haber leído la noticia de que las abejas intuían también dónde iba a haber explosiones, dónde iba a haber no sé qué, y esto lo llevé a los objetos de los mitos, las abejas los detectan y los incluyen, y entonces las abejas se convirtieron en un elemento recurrente desde el punto de vista, empezaron viendo unas noticias en el periódico de pura divulgación que no tenían ni idea de qué era eso, pero Ujú. al final las abejas tienen un papel importante como pista, ¿no? De incluso de Claro. villanos, de cosas, ¿no? No sé, es un ejemplo que Es un me ha ejemplo muy evocado chulo. esta historia. No, no, es un ejemplo muy bueno además, ¿eh? Es un ejemplo muy guay. Bueno, pues batallitas te podría decir unas cuantas. Ujú. Por ejemplo, de hecho, la partida de Postnomicon que Sí. está publicada, pues el leitmotiv es un endocrino. Pero no un señor que te enseña a perder peso, sino un señor que se dedica a estudiar las hormonas y su interrelación con diferentes cosas, y eso se mezcla con unos migos y su posible uso, el concepto del hongo que tiene no sé si sabes que hay un hongo que solo es un solo organismo, es el organismo más grande que existe, es un hongo que es todo un bosque. Ah, no lo sabía. Pues allí donde vayas, es ese hongo. No sé cuántos kilómetros tiene de Guau. superficie, pero es inmenso. Y allí donde vayas es ese hongo. Eso es un nigulaz, ¿no? Ujú. Tal cual, ¿no? Pues por ese tipo de cosas podrían. Bueno, otro ejemplo. Además, te lo basé en una. Que has dicho Posnomicon y publicada, o sea, que la gente sepa que igual, pues como siempre te presentamos como Tony, que eres uno de los autores de las libroaventuras de Sí, Posnomicon y que tienes una aventura publicada. sí, Eso es. ahí hay una. Hay una ahí y luego gratuita en la página web, creo que sigue estando, en la propia descargas de Cultos Innombrables, hay una gratuita que no es de tanto desde el punto de vista ambiental, pero es más desde el punto de vista artístico, por lo que sea, y ahí la tenéis que no me acuerdo el nombre. Trazos del pasado, ¿puede ser? Trazos del pasado. Sí, sí, sí. Soy malísimo para los nombres, ¿eh? Eh, Nos hacemos muy mala publicidad nosotros mismos en el programa. Por cierto, confirmo que está disponible tanto esa sí. como una que hice yo que se llama Un hechizo por Corben, que me Sí, parece por Corben. que se ha jugado mucho, pero que no es la más representativa de cultos que hay, pero bueno, que como está Bueno, pero ahí para libre. jornadas iba muy bien. Sí, sobre todo es un guiño a la casa Corbett, ¿no? Sí, Otro ecosistema de la llamada de Chulu. Así que bueno. muy guay. Vale. Más Bueno, batallitas. cogiendo como una noticia tristísima del Ujú, periódico, era la muerte de un profesor, de un biólogo en el ujú. Amazonas que en extrañas circunstancias. Ajá. Aparentemente era porque, bueno, pues estaba el señor, pues estaba tocando las narices a alguna industria maderera o algo por el estilo, y bueno, pues ya sabemos cómo se las gastan en algunas zonas, y el señor desapareció. El biólogo estaba investigando Ujú, allí, y bueno, en fin. Y a partir de esa pues, noticia, construí una aventura en la cual, pues, un poco a lo Interpol, eran enviados a Manaos
una serie de agentes porque estaban desapareciendo por capitalismo. De una explotación maderera estaban empezando a desaparecer personas que normalmente trabajaban de todo el mundo, a fastidiarse la maquinaria y toda la historia. Y todo esto está enlazado con la desaparición de este profesor, pero a su vez está relacionado con una leyenda de un protector del Amazonas, que es como un ente que quiere defender el Amazonas, que es como la propia representación física, el avatar del Amazonas, ¿no? Que se levanta en pie de guerra. Pero todo esto con unos estudiantes que es de fondo, que son los que, y haciendo un poco el Scooby-Doo, ¿no? No sé si me estoy explicando, que tampoco quiero chafar un poco. Sí, No creo que nadie la juegue conmigo, pero por si acaso, pues un poco unos personajes que están trabajando sobre ecosistemas con la modificación, con la explotación, un poco de conciencia ambiental. Pero yo lo he llevado a tales niveles como en las partidas de My Little Pony, que la alteración del ecosistema del río era lo que empezaba a despegar la partida, y al final lo que había que hacer era pues actuar sobre la presa que estaban generando aguas arriba, para conseguir energía mágica, pues estos ponis negros, estos pegasos negros que son los malos de My Little Pony, y ahí es donde se desentrañaba todo, ¿no? O sea, esas son, bueno, y en Most War he hecho casi todas mis partidas han tenido un concepto ecológico predominante, porque el propio juego se presta a ello, ¿no? Qué guay. Y por poner más batallitas desde el punto de vista biológico, pues nos podemos meter en el ámbito de drogas, sustancias, venenos, podemos entrar en el ámbito de batallitas, ahora que recuerde, pues como te comentaba al principio, el uso del cornezuelo del centeno, que es este hongo que crece en el centeno y que uno de sus subproductos es el LSD. De hecho, se cree, vamos a ver, creo que está casi constatado, que todo lo de las brujas de Salem, sí, las brujas de Salem en concreto, pero todo el fenómeno brujeril en Estados Unidos, pues tiene que ver con el cornezuelo del centeno, ¿no? Y ese LSD que, claro, pues había gente que estaba puestísima de un ámbito al otro, porque estaría puestísimo el que ve al demonio y estaría puestísimo el que ve a Dios y te dice que quemes a alguien. Yo creo que ahí se estaban juntando creencias con drogas y ahí estaba saltando chispas. Sí. Qué guay, porque además todo el conocimiento lo hemos comentado fuera de micro, o sea que está bien. Sí, Para quien no conozca la anécdota, es bien majo. Está guay. Pero claro, siempre toqueteado, ¿no? El conocedor del centeno ya sabemos que existe. Existe el LSD y toda la historia, no sé cuántos, vale. Pero vamos a darle en este caso, pues una partida de terror donde ese conocedor del centeno no se activaba, ese LSD o esa desinhibición no se activaba a no ser que escucharas un mantra que en este fondo, pues mira, la partida estaba encerrado dentro del Dies Irae de la canción de cantos gregorianos Dies Irae, que es como que también es una parte de la Biblia y toda la historia. Realmente la canción lo que hace es superponer, o sea, llevar una parte de la Biblia al canto gregoriano, ¿no? Y el Dies Irae luego, pues, por ponerlo, está en 40.000 piezas musicales, como por ejemplo Frozen 2. Anda. La canción principal de Frozen 2, su leitmotiv es el leitmotiv del Dies Irae. Madre mía, esto sí que no lo sabía. Toma. Y ojo, el Jorobado de Notre Dame, en su canción inicial, lo cantan directamente. Entonces usé toda esa movida pues para que, mezclándola con lo del cornezuelo del centeno, pues ahí quedaba una cosa pues medio guay. Qué guay. Medio interesante. Qué guay. Oye, pues hemos hecho un recorrido bien majo por el mundo de la ecología, diríamos, ¿no? Sí, vamos a decirlo, biología, ecología aplicada al rol, porque nos hemos dejado obviamente muchísimos aspectos de la biología también, que yo creo que ahora mismo es una de las ciencias más amplias, es tan amplia que se ha tenido que segmentar, tanto en bioquímica, ecología, biotecnología, ciencias ambientales, todo tiene aplicaciones y ámbitos, desde la salud humana hasta la salud, bueno, pues que lo que quieras.
Sí, 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 qué guay. Yo además, hombre, supongo que cualquiera que nos ha escuchado, o sea, nuestra intención no era hacer un podcast sobre biología, sino de cómo pensar algunos conceptos técnicos que pues muchos de nosotros no manejamos, te reconozco, pues que son muchas veces me he encontrado ahora escuchándote ideas sugerentes sobre las que pensar para mis propias partidas y también la reinterpretación de algunas cosas de esta lógica tiene ese sentido porque toca estos temas, ¿no? Como el que habla prosa sin saberlo, que es Efectivamente, una frase mítica efectivamente. del teatro. Pues Y luego, claro, no sé, ¿no? un poco reforzar a la gente en que a lo mejor no hay que hacerlas o pensar desde el punto de vista ecológico para la construcción, pero si en algún momento hay un momento de atasque o un momento de, ay, ¿aquí qué podría? Pues pensemos en la ecología. A lo mejor es un objeto, tanto en la ecología como en la historiografía, como en cualquier concepto que nos pueda ayudar. Y pues este programa viene un poco a sentar dónde puedes poner ese foco, dónde podrías tocar algo. No hemos encontrado, por ejemplo, y lo voy a comentar, no hemos encontrado, por ejemplo, el tema flora y fauna, que mundos fantásticos pues pueden ser también un poco Sí. aquí las plantas gigantescas, aquí los bichos gigantescos. Y eso también tiene un concepto ecológico y científico detrás, ¿no? No puede ser un bicho gigantesco por una cuestión de proporción de oxígeno. O sea, Ujú. en el mundo solo ha habido una época que ha sido el carbonífero, o el carbónico, no me acuerdo, madre mía, qué malo soy, donde los insectos podían ser con un volumen muy grande, a lo mejor una Ujú. abeja como un roedor pequeño o algo por el estilo, por la Ujú. cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera. Entonces, que estas cosas a lo mejor no tienen sentido tratarlas en todas tus partidas y a veces porque patatas está guay que la abeja tenga 3 metros de grande, está estupendo, Ujú. pero si queremos, siempre podemos usar estos conocimientos para dotar que en tu mundo de exploración has llegado a un sitio donde falta más cara porque hay una cantidad de oxígeno que puede llegar a ser tóxica y gracias a eso pues hay unos insectos mucho más grandes. Y además sobre eso no sé si tú tienes una opinión formada, pero a mí me pasa como, digamos, creador de mundos, de ambientaciones o lo que sea, bien para juegos de rol o para partidas o lo que sea, que nos pasa como en la ciencia. O sea, no tienes, o sea, la única forma de reproducir fielmente, digamos, todos los aspectos históricos, biológicos, etcétera, sería crear el mundo a escala 1:1. Es decir, Claro. digamos, ser Dios, si me entendéis en estos términos. Con lo cual, al final, está bien, basando nuestros conocimientos o lo que busquemos, basarnos en una serie de conceptos sugerentes, pero que el world building no puede pretender ser perfectos, porque entonces estaríamos creando un mundo de verdad, no tendríamos otra opción. Es un objeto inabarcable, por definición. Sí, sí, tal cual. Mm. Sería tender al infinito. Eso es. Y entonces, ser conscientes de esas limitaciones, pues no está mal, que es bueno No, para nosotros y saludable. claro, Ayudar a no volverse loco con que el mundo no está terminado, ¿no? exacto. De hecho, eso sería el segundo, yo creo que ese sería el gran hándicap de escuchar y aplicar este programa. O cualquier programa que hagamos en este sentido. Que es intentar rozar esa perfección para que todo encaje. No nos encaja a los humanos habiendo estudiado años, y nos encajará años, después de muchos años habiendo estudiado la ciencia y la física y la biología. No nos encajan las cosas muchas veces. Es imposible que encajen. Claro, Y no tienes que dedicarle un tiempo infinito a un problema que no tiene solución. pues también animo a la gente que a veces, pues, es que te hace un paralelismo con el programa de historia, lo veo también mucho en eso, que la gente, ay, Mimi, este detalle histórico no es todo lo fiel que podría ser. Ya, pero igual hay otros 100 que sí, ¿no? No pasa nada. Al final, coge lo que necesites. Si quieres ser fiel a determinados principios, sélo, pero como hemos dicho antes, porque patata también funciona. Claro, si estuviéramos escribiendo esto como un artículo, ¿no? O en un blog o incluso en un Ujú. ensayo o algo por el estilo, o en literatura, bibliografía, diríamos que yo creo que el primer párrafo siempre en cualquiera de estos ámbitos, o que yo pondría, sería que un juego de rol lo primero es un juego, ¿no? Y hay que divertirse. Eso es. Entonces, que nunca se pierda que, aunque te centres luego en la ecología para no sé qué o en la historia para no, vuelve atrás. ¿Es divertido? Sí. Ah, pues seguimos. ¿No es divertido ya? Bueno, pues entonces se acabó. El camino equivocado. Vuelve a la página 1. Es un poco como colgarle la regla de oro también al world building, ¿no? Sí, Sí, qué 100%. guay. 100%. Pues si te parece, Tony, nos quedamos con eso. Sí, sí. Me ha encantado tener este ratito de charlar contigo, pues un tema que controlas muy bien en este ambiente un poco más, no es distendido, es todo lo contrario, ¿no? Un poco más formal que cuando hacemos un programa ahí entre cuatro y de risis.
y creo que ha sido interesante para los oyentes, a nuestros fans, pero bueno, la Bueno, palabra final la tienen si les ellos. gustan, pues que pidan más, yo creo. Haremos más seguro Sí, que lo pidáis, ¿eh? Pero, pero si pedís algún tema exacto. concreto, pues se puede preparar. Claro, exacto, nos da más facilidad para hacerlo. Así que si tenéis gusa sobre algo, de hecho tenemos alguna idea también relacionada con campañas y con cosas que contar aquí, pues lo iremos viendo. En cualquier caso, muchas gracias, Tony, por tu rato. Gracias a ti. Yo he aprendido mucho y espero que nuestros oyentes también, aunque solo sea, hayan aprendido en cosas en las que fijarse para sus propias partidas y campañas. Esto ha sido La Voz de la Mesa. Muchas gracias a los fans por este apoyo que nos brindáis mes tras mes y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Adiós.